Buenas tardes, noches. Bueno. Bueno, a mí me gustaría poder darle continuidad un poco al Evangelio de Mateo, que es en el que estamos viendo estos lunes. Y la verdad es que el último día, cuando nos estaban hablando, Mateo capítulo 2, hoy vamos a estar entre los versículos 13 al 23, pero este versículo 13 nos enlaza un poquito a lo que en el día anterior el hermano Domingo nos estuvo compartiendo, ¿no? Y la verdad es que yo cuando estaba escuchando fue algo que trajo mucha riqueza a mi corazón, ¿no? Y hubo cosas que realmente nunca me había parado a pensar y a verlas con tanta claridad como cuando Dios te abre los ojos del entendimiento para que podamos comprender realmente lo que las Escrituras quieren enseñarnos, ¿no? Y el otro día acabábamos un poco y nos hacían mención de tres tipos de personas, de cómo ellos cuando se presentó la verdad, la realidad de que había venido un nuevo rey, Jesús, no solo como rey, sino como salvador, ¿no? Como Señor. Y ahí víamos que había tres tipos de reacciones, tres tipos de personas, ¿no? Estaba Herodes, que reaccionó. ¿Cómo reaccionó Herodes? Herodes quiso matar al rey, ¿no? Porque de alguna manera también estaba amenazando su reinado. Él se veía amenazado y de alguna forma él indagó, él utilizó, sabemos que era un rey, como bien nos explicaron, que malo, tenía mucha maldad y usaba muchas artimañas, era mentiroso, él quería utilizar todo lo que fuera posible con tal de que su reinado no se viera amenazado, estaba dispuesto a hacer lo que hiciera falta. No, pero yo pienso, y cuando estaba ahí un poco meditando en todo lo que estaba recibiendo en ese momento, pensaba, muchas veces nosotros abiertamente igual no admitimos, pero nuestra reacción en nuestro corazón, ¿cómo es? Muchas veces también nos comportamos de esa misma manera, porque a veces, ¿quién reina en nuestras vidas? Es nuestro yo. En nuestro yo se ve amenazado también, de alguna manera, ¿no? Y uno no quiere someter su reinado, no quiere dejar de tener el control sobre su vida, y nos hablaban, ¿no? Después nos hablaban de los maestros de aquel entonces de la ley, de los sacerdotes que conocían, ellos tenían, pero sin embargo, ¿cómo se mostraron? Indiferentes ante lo que estaba sucediendo. Ellos no quisieron seguir indagando en los sucesos que estaban aconteciendo en aquel momento. Pero después veíamos, ¿no?, que es donde realmente quiero centrarme y empezar aquí, que en esta hora el Señor nos pueda dar la sabiduría necesaria para poder posicionarnos como estas otras personas, que eran los magos, que habían venido desde muy lejos. Igual ellos no tenían tanta información, pero habían recorrido un largo camino para poder venir a ver al Rey de Reyes, venían con deseo, con intención de poder adorarle. Ellos tuvieron esa actitud tan bonita, pudieron reconocer al Hijo de Dios y le pudieron adorar. Ojalá en esta hora y en este momento no haya nadie en esta sala que rechace la oportunidad de poder recibir a Cristo
en arrepentimiento y fe, reconociéndolo como el Rey y Señor de nuestras vidas. Que Dios nos ayude, que Dios abra nuestro entendimiento para que podamos recibir esta verdad de una forma correcta en nuestras vidas. Porque Él es nuestro Rey, es nuestro Señor y también nuestro Salvador. Y aquí empieza diciendo, vamos ya un poco a introducirnos en el texto que hoy nos lleva, y dice, después que partieron ellos, ¿quién había partido? Los magos. Dice, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Dice, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertándolo, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos los alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos, no quiso ser consolada, porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyéndolo Arquelao, reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Y yo cuando empecé un poco, ayer nos hablaban, ¿no?, que a veces cuando intentamos transmitir un mensaje, a veces intentamos ponerle un título. Y yo en estos días hay varias cosas que vienen a mi corazón para poder poner un encabezado a este mensaje que me gustaría poder compartir con todos vosotros. Y es que Dios con nosotros. Y esto es una realidad. Vamos a ver cómo el camino, cómo este mismo Dios con nosotros marca el camino para el Rey. Él es el que dicta el camino que el Rey debe de tomar. Y esto es algo que podemos ver en estos versículos 13 y 14. Aquí podemos ver con mucha claridad el tierno cuidado de Dios con esta familia. Dios no solo guía a José en la parte inicial de su vida y en su relación con María, lo podemos ver con mucha claridad. Podemos ver cómo Dios le guía en cada paso del camino, llevándole al destino que Dios tiene preparado para ellos, hasta el lugar que Él tiene que estar durante un tiempo. Y es muy hermoso poder contemplar y poder ver a la luz de lo que la Escritura nos narra en estos 10, 11 versículos, como hay una referencia específica al hecho de que Dios guió a José en todo momento. Dios estuvo dándole guianza y dirección. Esto es algo que podemos resaltar, y es muy llamativo y a la vez es muy impresionante que esto que José pudo experimentar, que Dios es con él, Dios es también con nosotros. Él lo experimentó de una forma muy íntima,
muy real. ¿Cuánto ánimo podemos encontrar cada uno de nosotros en esta misma realidad, en el día de hoy? ¿Cuánto ánimo? Yo no sé, pero cuando te pones delante de la palabra de Dios y la palabra viene a nuestra vida y nos hace ver con claridad de que Dios está con nosotros, de que Dios en todo momento es el que va a guiar nuestras vidas, cuando nosotros estamos atentos a poder escuchar su voz, sabiendo que Dios estuvo allí guiando a José y a su familia, es el mismo Dios que hoy nos puede estar guiando a todos nosotros, como pueblo de Dios, en la medida que nosotros estemos poniendo delante de Él todas nuestras decisiones, podamos estar viviendo de acuerdo a lo que Él establece para cada uno de nosotros. Nosotros debemos de estar atentos a todas estas cosas en nuestras vidas y debemos de poder tener ese deseo de recibir la guianza de Dios en nuestra vida para poder dirigirnos hacia donde Él quiere llevarnos. Y esto era lo que José estaba recibiendo en ese momento de una forma clara, de una forma evidente. Él dice que por medio de sueños, dice que un ángel se le apareció. Yo no soy de soñar mucho, pero a veces uno se despierta con inquietud en el corazón. Yo no sé si a vosotros os pasa, cuántas veces Dios nos inquieta a veces en nuestros sueños, porque a veces quiere comunicarnos, quiere darnos dirección. Por eso la necesidad que cada uno de nosotros, como vemos aquí en José, debe de estar en nuestros corazones, de poder estar dispuestos a poder recibir esa guianza en nuestras vidas. Puede ser que a nosotros no nos guíe de la igual manera que Él, de la misma forma, quizá no sea por medio de un ángel o por medio de un sueño, porque esta no es la manera más habitual en la que Dios muchas veces nos habla. Sí, Dios nos habla de diferentes maneras, ¿sí? A veces por medio de su palabra, a veces por medio de su Espíritu Santo, a veces incluso en nuestro razonamiento lógico de las cosas, cuando las ponemos delante de Él y Él nos da la guianza necesaria para poder tomar las decisiones, nos da la sabiduría, esa es la palabra, necesaria, para poder decidir hacia dónde a veces tenemos que dirigir nuestras vidas, incluso en las decisiones que tenemos que tomar. Y esto es algo importante, y es bueno para cada uno de nosotros poder ver con claridad la importancia que esto tiene en nuestras vidas. También por medio del consejo de otros creyentes, yo notaba varias maneras por las que Dios muchas veces nos habla, con la intención de ¿qué? De poder dirigir nuestras vidas. Pero en nosotros tiene que estar siempre el deseo de poder estar atento a la voz del Señor, no imponiendo nunca nuestra propia voluntad, no manipulando las cosas para salirnos con la nuestra, poder someter nuestras decisiones delante del Señor. Las decisiones que cada día a veces tenemos que tomar, los caminos que a veces tenemos que emprender, todo ello tenemos que llevarlo delante de Dios para que Dios pueda traer guianza en todo momento, nos dé la sabiduría necesaria y nos ayude a poder decidir qué es lo mejor. Muchas veces para nuestra persona, individualmente, aquí vemos a José, pero también vemos al niño y a la madre. Y a veces como familia también necesitamos que Dios traiga guianza, no solo personalmente a cada uno de nosotros, sino como familia.
Por eso ahí en el versículo 14 dice que despertando José, dice que hay una versión que dice rápidamente. Él no fue, él obedeció de una manera inmediata, por decirlo de alguna manera. Qué bueno es que nuestros corazones estén habituados a poder reaccionar en obediencia y en fe a la palabra del Señor. Tomó al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y dice en el versículo 15, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Este pasaje en Oseas, en el capítulo 11 y en el versículo 1, nos habla del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, que fue liberado de la esclavitud de Egipto y cuidado por Dios. Ahí en Éxodo, en el capítulo 4, también en el versículo 22, vemos como Moisés le dice a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Pero aquí se aplica una analogía, un paralelismo a Cristo. Mateo está estableciendo un paralelismo entre la historia de Israel y la historia de Jesús, para que nosotros podamos prestar atención a lo que Mateo puede estar llevándonos, que podamos ver con claridad. Aquí nos hace ver una maravillosa identificación del Salvador, de Jesús, con su pueblo. Por eso ahí en el versículo 16 nos dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. Dice, conforme al tiempo que había inquirido de los sabios. Su decisión inmediata era matar al rey de los judíos. Pero como no pudo alcanzarle con una ejecución personal, porque como bien nos decía al principio, los magos, después de haber tenido, hay algo interesante en ese primer capítulo, los magos después de haber tenido un encuentro personal con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, con Jesús, y esto es algo que sucede también en cada uno de nosotros, ya no volvieron por el mismo camino. Esta es una diferenciación que se cumple en todos los que hemos tenido un encuentro personal con el Señor, ¿sí o no? Ya nunca más hemos vuelto por el mismo camino. En eso consiste nuestra conversión. Hemos dado un giro a nuestra vida. Ya nunca volvimos a andar por el mismo camino, por los mismos caminos que nos llevaban a la perdición. Ellos dicen que volviendo por otro camino, claro, porque Dios le había dicho así. Habían sido advertidos, porque Herodes, ellos se dieron cuenta de que Herodes tenía una trama contra el rey, quería matarle. Pero como no pudo alcanzarle con una ejecución particular, no duda en hacerlo con una ejecución general, masiva. Y aquí dice que hay algo muy cruel y violento en este mandato. El poder sin ley lleva con frecuencia a los hombres a los más absurdos y abominables excesos de crueldad. Y esto lo podemos ver a lo largo de muchas historias dentro de la Biblia. A veces cuando, con tal de mantener nuestro reinado, muchos de los reyes estaban dispuestos a hacer lo que hiciera falta, sin importarles el dolor que sus decisiones pudieran producir en medio del pueblo. Por eso dice en el versículo 17, yo también creo que el rey Jesús era una amenaza, era un estorbo a su reinado. Por eso él se centra en poder exterminar a todos los niños. Él establece una edad, 2 años,
porque había mandado a los magos que indagaran, pero los magos se fueron por otro camino. No llevaron la información que él quería obtener para poder llevar hacia adelante sus maquinaciones. Dice en el versículo 17, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada, porque perecieron. Y aquí nos está citando a esa cita en el libro de Jeremías, en el capítulo 31 y en el versículo 15, que describe los lamentos en el tiempo del exilio de Israel. ¿Qué conexión había? Porque aquí nos está nombrando a Raquel con Belén. Yo empecé un poco a indagar, porque esto llamó poderosamente mi atención. ¿Qué Mateo nos quiere decir aquí en este texto? Dice que Raquel, en Génesis, en el capítulo 35, y en los versos 16 al 20, dice que Raquel murió dando a luz a Benjamín en el camino de Betel a Éfrata, que es Belén. También en Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2, donde se profetiza que el Mesías nacería en Belén, la ciudad de Raquel. El Evangelio de Mateo cita este pasaje de Miqueas y lo aplica al nacimiento de Jesús en Belén, en Mateo capítulo 2, versículo 6. Pero aquí en Jeremías 31, a partir del versículo 15, dice que Raquel está llorando por sus hijos que habían sido llevados al exilio en Ramá. Mateo cita este texto y lo aplica a la matanza de los inocentes en Belén, ordenada por el rey Herodes. No podemos olvidarnos que este contexto histórico que narra Jeremías se refiere a la caída de Jerusalén y al exilio de cuando los judíos eran llevados a Babilonia. Ellos tenían que pasar por Ramá y desde allí eran dispersos a todas las naciones. Este pasaje de Jeremías comienza con lamentación, con lamento, con dolor, con desolación, pero nos acaba llevando a un nuevo pacto que Dios tiene preparado para su pueblo de restauración y de esperanza. Y esto es algo poderoso para nosotros en esta noche, poder ver con claridad hacia donde Dios nos está dirigiendo, lo que Mateo nos está queriendo hacer ver aquí a cada uno de nosotros. Y dice así, Jeremías 31:15, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Así ha dicho Jehová, reprime de llanto tu voz y de lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice el Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu provenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado, como novillo indómito. Fíjate, yo cuando estaba leyendo esto, la verdad es que algo estaba brotando dentro de mi corazón. ¿Cuánto tiempo nosotros también vivimos en un exilio a causa del pecado de este mundo caído? Durante tanto tiempo estuvimos resistiendo también a Dios en nuestras vidas. Éramos como ese novillo indómito, el cual no estaba dispuesto a ser domado, porque a veces no podía, pero tampoco quería.
Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido. Porque tú eres Jehová mi Dios, porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Qué bueno es cuando nos rendimos en las manos del Señor, cuando rendimos nuestras vidas, cuando dejamos de resistirnos a ese llamado que Dios está haciendo a cada uno de nosotros en esta hora. Y dice, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Qué bueno ha sido el Señor también con cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros, por naturaleza, nos encontrábamos en ese exilio similar al pueblo de Israel. Por causa del pecado nos hemos alejado del Señor, hemos vivido lejos de Dios y hemos vivido las consecuencias de vivir en un mundo caído, en un mundo de pecado. A todos los que hemos vivido en esta situación de quebranto y duelo, Mateo nos dice, hay esperanza en medio del duelo y del dolor. Hay esperanza, hay vida en medio de la muerte. Ha nacido un nuevo rey que os hará volver a vuestra tierra y nos sacará del exilio, restaurará todo el quebranto causado al vivir en la esclavitud del pecado. Hay un rey que venció a la muerte, que sanará todas nuestras heridas, que perdonará nuestro pecado. El rey que nos reconciliará con Dios. Es una promesa impresionante que cada uno de nosotros debemos de abrazar en nuestras vidas. Por eso ahí sigue hablando de esa restauración que Dios tenía preparada para este pueblo que estaba en la esclavitud, en el exilio. Y sigue diciendo ahí en el versículo 31, vamos a saltar, es un capítulo para poder detenernos y pasar tiempo escudriñando lo que Dios quiere comunicarnos a cada uno de nosotros personalmente. Pero ahí a partir del versículo 31, aquí podemos ver con claridad cuál es la forma, la manera que Dios ha provisto para traernos del exilio, de poder vivir alejados de Él y poder, con el propósito de presentarnos a nuestro Rey, a nuestro Señor y a nuestro Salvador Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados, para darnos un corazón nuevo. Aquí dice, he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como pacto que hice con sus padres el día que le tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y aquí vemos como, si vamos a Mateo en el capítulo 2, verso 19, pero aquí vemos la realidad que nos muestra que más allá de la tragedia brilla la hermosura de una esperanza que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Dice en el 19, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Y dice en el 20, diciéndole, levántate,
toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a la madre y vino a la tierra de Israel. Y aquí podemos ver con claridad cómo José obedece a lo que Dios le ordena. Qué importante es para nosotros poder estar atentos a la voz del Señor. Poder escuchar con atención su palabra. Poder recibirla en nuestro corazón con gozo, con reverencia, con humildad, con mansedumbre. Su instrucción trae dirección, y la dirección muchas veces es todo lo que necesitamos cuando estamos en medio de tiempos complicados, que no sabemos cómo, hacia dónde dirigir nuestras vidas de una manera clara. Tenemos que saber por cuál camino ir. Dios es el que tiene que ir delante de nosotros. También aquí vemos que no importa el lugar donde estemos. José estaba en Egipto, Ezequiel estaba en Babilonia, en el exilio. Dice que Pablo y Silas estaban encerrados en una cárcel. Juan en Patmos, en una isla también, encerrado en la cárcel. Pero podemos ver cómo José sigue las instrucciones, cómo la palabra de Dios muchas veces llega a nuestras vidas para librarnos, para guiarnos y para llevarnos a donde Él quiere dirigirnos, nuestras vidas. Siempre vamos a poder llegar a buen puerto cuando estamos dispuestos en el corazón a obedecer al Señor. En el versículo 22 dice: pero oyendo Arquelao que reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a otra región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habían de ser llamado Nazareno. Después de la muerte de Herodes, yo hacía aquí algunas puntualizaciones, sucedió que su reinado fue dividido en 3 partes. Cada parte fue puesta a cargo de uno de sus hijos. Arquelao reinó en Judea y en Samaria. Antipas fue puesto a cargo de Galilea y de Perea. Y Filipo fue puesto a cargo de ciertas regiones en las afueras de Israel. Arquelao fue conocido por su crueldad, su gobierno cruel, parecido al de su padre. Pero cuando en Roma empezaron a llegar las noticias de que era un hombre cruel que intentaba esclavizar al pueblo, dice que fue destituido y en su lugar empezó a reinar Pilato, Poncio Pilato. No duró mucho tiempo Arquelao en su reinado. Dice en el versículo 23, vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, ciudad pequeña, asentada sobre una colina en la tierra de Zabulón. Allí vivía la madre del Señor cuando concibió a Jesús en su vientre. Allí también vivía José, nos lo dice en Lucas en el capítulo 1, en el verso 26 y 27, y allí permanecieron, y de allí vino el nombre de Jesús de Nazaret. Para los judíos una piedra de tropiezo, como dijo Natanael. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Porque los consideraban gente inculta, gente de campo. Por esa causa los despreciaban, por ser de un pueblo insignificante. Muchas veces esto sucede entre nosotros, ¿no? ¿De dónde eres? No, soy de ahí, de un pueblín de... A veces dependiendo si es conocido o no es conocido, a veces desprestigiamos de la zona de donde sean las personas. Por esa causa
lo despreciaban por ser de un pueblo insignificante. Los profetas predijeron que el Mesías sería despreciado, así como entonces era despreciado el pueblo de Nazaret. Dice en Isaías 53, dice, porque yo estuve buscando, un poco indagando, y no hay ninguno de los profetas, sacando en Isaías, en el capítulo 11, versículo 1, cuando habla del retoño. No hay ningún profeta que haya profetizado directamente, pero sí de las características, y lo podemos ver también en el Nuevo Testamento. Muchas veces cuando sabían que era de Nazaret, era despreciado ya solo por el hecho. Era un pequeño pueblo, no de más de 400 habitantes, dedicado a la agricultura, a la ganadería. Dice que había grandes viñedos en aquella zona. Pero los habitantes de allí eran despreciados, eran desechados, eran algo como sin valor. Por eso decía, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Pero a mí me gustaría ya, para finalizar, resaltar 3 cosas importantes en esta tarde. Dios guía a su pueblo, le da dirección en todo momento. En medio de cualquier situación en la que podamos estar viviendo, nosotros tenemos que estar dispuestos a poder obedecer al Señor y seguir a Dios en obediencia y en fe. Esto es algo que tiene que estar, es una actitud que tiene que formar parte de nuestros corazones. Otra cosa que me gustaría poder resaltar es que Jesús es nuestro Rey, Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Solamente en Jesús hay salvación y en Él encontramos la fortaleza necesaria para poder vivir en victoria, con esperanza, porque Él es nuestra esperanza. Jesús es nuestra esperanza de gloria, que gracias a Dios nos rescató de la esclavitud, de poder vivir alejados de Dios por causa del pecado. Nos dio vida cuando estábamos completamente muertos en nuestros delitos y pecados. Nos dio a su Hijo Jesucristo y ahora tenemos esperanza en nuestros corazones, más allá de la tragedia. Que Dios pueda abrir nuestros ojos, nuestros corazones para abrazar estas cosas, estas verdades en nuestras vidas. Y por mi parte nada más. Esto era un poco lo que Dios ha ido poniendo en estos días en mi corazón. Espero que haya sido de bendición como lo ha sido para mí. Y me gustaría poder acabar con una oración. Señor, te doy gracias por abrir un poquito más mi entendimiento para en esta hora poder ver y poder conocer las cosas que tú has preparado para cada uno de nosotros. Te damos gracias por la persona de nuestro Rey y de nuestro Señor Jesús, por la esperanza que tenemos en Cristo, por haberle podido recibir como nuestro Rey, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, porque hoy podemos adorarlo con todo nuestro corazón, como hicieron esos magos también. Gracias porque hoy somos más que vencedores en Cristo. Él triunfa donde nosotros muchas veces fracasamos y volvemos a tropezar y volvemos a caer. Cristo también es el que nos capacita para poder seguir en su camino. Que el Señor siga dándonos esa gracia necesaria, que siga trayendo esa capacitación a cada uno de nosotros, porque queremos servirle, queremos agradarle en lo que hacemos con nuestras vidas. Queremos responder en obediencia a su palabra, que tu palabra siga moviendo nuestras vidas, siga enseñoreando sobre nuestras familias, sobre cada uno de nosotros, Señor. En tu palabra, Señor, que tu palabra siga moviendo nuestras vidas de una forma poderosa, que tu Espíritu Santo venga a nosotros con poder en esta tarde, Señor. Gracias por ser nuestro Salvador, gracias por ser nuestra esperanza en medio del dolor, gracias por tu provisión. Cristo suple toda nuestra necesidad. A ti sea la gloria, Señor, en esta noche, a ti sea la gloria, Jesús. Bendito sea tu nombre, adorado seas tú, Señor.